Teleimpacto, lo que necesitas saber. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Les habla Leopoldo Ananita de Agenda Nacional. Se complace en tener presente al doctor José Miguel Pantaleón Castillo Pantaleón. Gracias por venir. Gracias. Gracias a ti, Leopoldo. Que he seguido las críticas, desde luego bien fundamentadas, a la falta de ordenamiento jurídico, o mejor dicho, de cumplimiento de lo que es nuestro aparato de Estado, Estado de Derecho, ¿no? Se supone que la conjunción de la Constitución y las leyes, por un lado, la falta de cumplimiento de lo que hay, y por otro lado, las fallas que tiene. Y como estoy convencido de que una concertación adecuada de la voluntad dominicana nos debe llevar inexorablemente a otra constituyente, yo sé que es un tema que tendremos que ir analizando por partes, porque todas esas reformas que se están tratando de introducir se están introduciendo de una forma tan atropellada que uno no le ve un buen término, ¿no? Pero yo quiero darle oportunidades en esta coyuntura en que estamos. Esta última opinión que recogió la prensa de ayer tarde sobre la autorización bien ilegal prórroga de los carnets haitianos. Eso fue el Nacional de ayer. Así es. Sí, el Nacional se hizo eco de mi opinión, y entonces la reseñó. De hecho, fue la portada del periódico El Nacional, que es prácticamente el único vespertino impreso ya que queda en el país. El punto es el siguiente, para partir de esa misma consideración. El gobierno dominicano había anunciado desde la semana pasada, y quise venir incluso con los periódicos para que la gente entienda cuál es la secuencia de lo que ha estado aconteciendo. El gobierno vino desde la semana pasada tomando la temperatura ante la inminente llegada del término del plazo. Sí, del plazo para el cual, o en el cual, los extranjeros que se acogieron al Plan Nacional de Regularización debían completar sus expedientes. Lo cierto es que de los extranjeros en situación migratoria irregular que se acogieron al mismo, una altísima proporción son ciudadanos haitianos, país que tiene el más alto índice de indocumentación y subregistro de identidad de todo el continente y uno de los más altos del mundo. Es decir, es una población que históricamente, un estado fallido absolutamente. De hecho, ahora mismo no hay ni siquiera un gobierno legítimo. Y en eso tienen décadas. Un país intervenido por la comunidad internacional desde hace décadas también, en manos de la MINUSTA del año 1994. Del 94 aquí han pasado 22 años. Ojalá fuera en manos de la MINUSTA. Está en manos de Bill Clinton, que es pero en términos nominales, es el representante de la ONU en Haití desde el 2008. Pero yo como abogado prefiero basarme siempre en los puntos de la ley, de la formalidad, porque las formas legales es lo que permite trazar una especie como de meridiano para saber qué es totalmente fallido y qué no lo es. Obviamente hay muchos estados de derecho, entre comillas, que son nominalmente estados de jure, pero en la práctica otras fuerzas fácticas son las que realmente pautan la vida del país. Es decir, que son, por ejemplo, presidente fachada, gobierno fachada. Cuando Trujillo fue así, gobernaba Negro Trujillo, era Negro Trujillo. Un oso peinado, no, hombre, pero a ver, Trujillo cuidaba las formas. Sí. Era un Estado de Derecho nominal, era una dictadura. Es decir,
Pero obviamente los abogados a lo que podemos atender es a las estructuras jurídicas formales. ¿No sería un poco replicar lo que pasa en los Estados Unidos, donde una plutocracia sí, también gobierna, pero se guardan las formas? Pone gobiernos y los mata también. Pero atención, Leopoldo, lo importante para analizar la coyuntura actual es partir, porque algún punto en este análisis, si todo lo volvemos relativo o movedizo, pues no llegaríamos nunca a ningún lugar, porque todo lo vamos a estar cuestionando. A ver, vamos a partir del punto de la legalidad. República Dominicana tiene, en cuanto a las formas, un Estado de Derecho. Es decir, hay un Estado constitucional, con una cantidad de fuerzas, de poderes fácticos que en una dinámica permanente, en todos los momentos de su historia, como en todas partes del mundo, se interrelacionan, establecen jerarquías, primacías, etcétera. Eso le llevamos a Haití. Eso le llevamos a Haití porque ahí no hay ni eso. Entonces, ¿qué pasa? No, y además también que hay una cuestión que tiene que ver con aspectos culturales, civilizacionales, espirituales, económicos, que pautan grandes diferencias entre Haití y la República Dominicana, aunque somos habitantes de un solo espacio insular, una situación rarísima en el mundo. Entonces, bueno, con el tema del manejo de la migración irregular radicada en el país, bueno, el país, luego de soportar todas las presiones del mundo, de esa comunidad internacional, de esos poderes fácticos desde el extranjero y de esas estructuras jurídicas de derecho internacional que ve de una manera muy acomodaticia la aplicación de esos principios, bueno, pues nosotros decidimos resolver la situación con un Plan Nacional de Regularización que estaba previsto en la Ley de Migración, artículo 151. Esa ley duró, de hechos, y es parte de las falencias nuestras, muchísimos años para dotarse de un reglamento que la hiciera en términos prácticos aplicables. Y la ley también mandaba que en los 90 días siguientes de ser votada se promulgara un decreto, se convocara un consejo que estaba creado por la propia ley, el Consejo Nacional de Migración, que le presentara al Ejecutivo un plan nacional de regularización para el manejo de esas situaciones fácticas. Y gente que tenía la vida entera aquí, incluso algunos que eran nacidos hijos de inmigrantes, y que no son culpables real y efectivamente de las circunstancias en las que llegaron al mundo, porque nadie pide nacer, ni hijo de nadie, ni el lugar, ni en el momento en que nace, eso es el azar. Y había una situación humana que la ley mandaba resolver en el artículo 151. Sobre todo, escúchame que te interrumpa, porque eran víctimas también de esa política que trazó la ONU en 1949 con ese informe que se llama Misión en Haití. Así es. Que decretaba que se sacaran la sobrepoblación. La sobrepoblación se impulsara hacia otros. Se sacara sin retorno. Sin retorno. Bueno, y además con el agravante de que eran indocumentados. Además, claro, porque ellos tienen ese grave problema. Entonces, ¿qué ocurre? El Plan Nacional de Regularización tiene como únicos anclajes legales, es un solo artículo de la ley, pero un artículo redactado con mucha sabiduría, en el sentido de que le ponía límites. Decía que la regularización debía ser hecha individual o familiarmente, nunca de manera masiva, nunca de manera colectiva. Eso para evitar la posibilidad de que un político se le ocurriera jugar la baraja haitiana para o congraciarse con una comunidad internacional y que buscar votos. O buscar votos. ¿Entiendes? Entonces, después y en el gobierno de Hipólito, de hecho, se le estuvo dando largas a ese proyecto de ley. El senador que lo impulsó terminó costándole su carrera política, que es Tonti Rutinel. Sí. Por eso yo llamo a la ley 28504 la ley Rutinel. Sí. Y el país tiene una deuda de reconocimiento con ese ex legislador que se buscó una vaina en su partido. Sí. Y Leonel Fernández, no es sino hasta el año 2011, la ley del 2004, réstale al 2011, para que tú veas, 7 años. Para el reglamento. Claro, y tuvo de hecho un ministro de Interior y Policía muchísimo tiempo ahí, que hizo todo lo posible porque la ley no funcionara, que es el exministro Franklin Almeida. Con el mayor respeto, pero eso es así. Entonces, bueno, se hace el reglamento. Por suerte quedó en manos de juristas, su redacción, que habían trabajado con la ley, entre los cuales me encuentro, que presenta un proyecto muy íntegro, muy completo, que complementa la ley, y es el decreto 631-11. También esa misma comisión prepara un Plan Nacional de Regularización para el manejo de esa situación de facto, atención, con un criterio muy humanitario, pero también preservando el Estado de Derecho, porque las cosas, lo cierto es que si tú empiezas desde el inicio
volviéndolas chuecas o impracticables, tú lo que quieres es crear una condición de futura violación. Eso se lo entregaron una cantidad de juristas. Perdona que te interrumpa otra vez. Leonel no lo promulgó. Pero, y el que llegó después, que Danilo, entonces busca una cantidad de juristas para que utilicen parte de ese proyecto de plan. Perdóname. Nosotros no podemos perder de vista que esa documentación que se supone que debe dar el gobierno haitiano no la va a dar nunca. No la va a dar nunca. El hecho de que allá no existe un registro civil. Claro, porque empezamos diciendo eso. Y para que se entienda qué es lo que está ocurriendo, se buscaron unos juristas. Yeser es el que le dice que sí a su jefe. Es decir, tú buscas un especialista en derecho constitucional o en derecho administrativo que nunca en su vida ha trabajado con la materia migratoria, que es una materia subespecializada. Eso es todo un campo del derecho. Mi hijo preparó una compilación, tiene 900 páginas, la normativa migratoria, que es mucho. Pero hay gente que se cree que sabe de todo. Gente sin experiencia. Agarraron y desguazaron ese borrador del Plan Nacional de Regularización, hicieron una cosa acomodada al gobierno que quería de alguna manera jugar la baraja de la complacencia a sectores internos y externos con el tema de la presencia migratoria haitiana irregular. Y tiran ese decreto, el 327.13, que adolece de múltiples deficiencias. Esas falencias incluso llegan al grado de colidir, de desafiar, de contradecir el texto constitucional. Eso se demandó en declaratoria de inconstitucionalidad. Y como siempre pasa también, gente que no sabe de eso, decían, bueno, sí es inconstitucional, pero por las razones equivocadas. Nosotros a muchos de esos grupos le dijimos, porque quienes preparamos esa acción de declaratoria de inconstitucionalidad, fuimos los que trabajamos en la ley de migración e hicimos el reglamento. Le dijimos, señores, el infierno está empedrado de buenas intenciones. Al Tribunal Constitucional, que es un órgano político, de conformación política, que ya bastante presión ha cogido con la sentencia 168, tú no puedes llevarle disparate en esta materia. Vamos a preparar una sola acción bien sustentada. No, y muchísima gente se puso a mandar cosas. Mandaron 3 más, porque es que lo que más le gusta a la gente es un protagonismo. Y zapatero a tu zapato. Yo de lo que no sé no hablo. De lo que yo sí sé me atrevo a hablar, por lo poco que sé de eso. El asunto es que a final de cuentas, ¿qué terminó pasando? Se demandó en declaratoria de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional anuló, rechazó 2 o 3 de esas acciones y la nuestra la dejó en suspenso. En estado de fallo. Nunca lo falló. Pero lo que le advertíamos al gobierno, que ese plan de regularización en la manera en que estaba siendo puesto en práctica iba a ser un fracaso, se demostró. Y efectivamente ya lo último, eso produjo también un efecto llamada, porque anuló la ley en la práctica. O sea, perdón. Y eso produjo una verdadera avalancha migratoria, agravó el tema migratorio. Eran en guaguas que venían, Perdón, una horda. Para que no puedan seguir los amables televidentes. Lo que está diciendo el doctor Castillo Pantaleón es que ellos intentaron salirle al paso a esa situación con un recurso de inconstitucionalidad. Claro. Lo que yo no sabía es que el Tribunal Constitucional tenía tantos estados de fallo pendientes. Mira, porque nosotros igual pasó con el recurso que se introdujo cuando la convocatoria de la Asamblea Revisora, la Fuerza Nacional Progresista presentó un recurso. Pero yo ese no lo conozco, yo no puedo hablar sobre una cosa que yo no conozco. Yo sé que está yo puedo decir de esa. Pero está declarado estado de fallo y todavía está sin fallo. Lo cierto es que en particular de este caso, que es del que yo puedo hablar, aconteció, y se lo decíamos al gobierno, porque a mí no me gusta la política, arquitecto. A mí nunca me ha gustado la política. ¿Sabe por qué? Porque en la política, ese es el arte de lo posible. Usted tiene que tener el estómago blindado para usted lo insulten, lo que sé yo que, y usted poner una sonrisa. Hay cierto tipo de seres humanos que no aguantamos no tenemos naturaleza para eso, para bregar con el lodo de la política. Pero atención, en política, si usted quiere ser exitoso, tiene que barrer para dentro de la casa, porque hasta la basura sirve para algo. Y usted en su partido, el voto del sinvergüenza va a ser lo mismo que el del hombre serio. Entonces, si usted el criterio de la política es ser muy excluyente, usted no va a ir a ningún sitio. Y como a mí no me gusta perder mi tiempo, yo no me meto en político ni me gusta. Acuérdese que yo tuve como 20 años en el PRD y me tuve que ir cuando ya no había nada que hacer con ese partido. Pero es que toda la política siempre va a ser así. Porque es así la naturaleza propia. La política es para alcanzar el poder.
A ver, porque ser una persona de principio no significa ser tampoco un alucinado. Eso es el objetivo fundamental de la política. Entonces que venga diciéndole a usted y que eso es para transformar la sociedad, eso es mentira. A la política se va a buscar el poder. Punto. Si usted va a fracasar, mejor no se mete en eso. No, lo otro es qué usted va a hacer con el poder. Pero a eso tienes que llegar. Claro. Pero bueno, eso escapa al tema para el que me has invitado. Y entonces, ¿qué pasó? Que el Tribunal Constitucional no falló y lo que pasó, y el plan de regulación fue un fracaso. A lo último terminaron permitiéndole aplicar al mismo a gente que no llevaba ni siquiera una servilleta de papel. El tema de la indocumentación, que fue con lo que empezamos a hablar. Y digo, pero que esa gente no va a calificar de ninguna manera. Claro. ¿Para qué usted prohíbe la deportación de gente a la que va a tener que deportar? Del momento que usted le dio un papelito, eso usted va a crear otras distorsiones. Efectivamente, ¿qué hicieron muchísimos esos aplicantes? Agarraron y fotocopiaron los formularios, la constancia, y repartieron en cantidades. Y me imagino en fotocopia, blanco y negro. No es que yo sea racista, pero lo cierto es que el color de piel, y además tengo la piel oscura. Nosotros tenemos la piel oscura. Y yo no, y a mucha hora yo tengo el mismo color. Cuando tiran una fotografía de nosotros en blanco y negro, nos vemos prietecitos. Y cuando tú pones un prieto al lado del otro en una fotocopia, nos parecemos dos. Y no es en desmedro de nadie, pero es así. Dime tú, en un puesto fronterizo, a un guardia mal comido, que tú le enseñes una fotocopia de esa. ¿Qué diablo va el de noche oscuro? Y además loco por coger los pesos. Pase, y además, con ninguna clase de datos, el aplicante, ¿cómo usted se llama? Francisco del Rosario Sánchez. Juan Pablo Duarte. ¿Y cuánto tiempo tiene usted aquí? Oh, yo tengo 40 años. Pero no habla ni español, bien. Y usted traiga los papeles en 2 años. Eso iba a ser un fracaso como tal. Se acercó el periodo el término del periodo dado para darle plazo a esa gente de llevar los papeles, y se iban a vencer 143.000 expedientes. A esa gente hay que deportarlo, porque también el reglamento dice que el que no califica hay que deportarlo. Es que lo dice el plan, artículo 3 y el 5. Digo, los genios que redactaron esa porquería. Y al presidente que firmó esa porquería también. Y al ministro que se puso a defender esa porquería. Porque es que alguien tiene que decirlo. Señor Fadul, discúlpeme, porque usted es muy amable. Cuando uno le pide una cita, usted le brinda café a uno. Y Pantaleón, tú sí eres simpático. Y un abrazo y un beso. No hay problema. Pero lo que ustedes hicieron fue un disparate. ¿Por qué? Porque se pusieron a buscar sellogomígrafo y gente que le dice que sí. Y lo cierto es que hay muchísimos dominicanos que ayudamos a la sociedad en la que, sin buscar nada a cambio. Porque en mi casa no hay un clavo puesto por ningún gobierno. Ni lo quiero tampoco. Entonces, ¿por qué no aceptaron de buena fe el consejo que se le está? Además que no tenemos que ver con política. A mí no me importa quién esté gobernando. A mí no me importa quién es el presidente. Porque en mi casa nada depende de eso. Y he hecho todo lo posible, y trataré de seguirlo haciendo, de que nada en mi casa dependa de un político. Permítame hacerle una aclaración. Porque como yo pasé por la política tan largos años, yo tengo el concepto de política que tenía Duarte. Usted se está refiriendo... Duarte fue muy mal político, por cierto. Sí, bueno, no, porque... Lo deportaron. Bueno, no, lo que pasa es lo que él no caía en la politiquería. Usted se está refiriendo... Mire, Duarte es un patriota, es el padre de la patria, pero no es el ejemplo del político. Político exitoso es Balaguer y Leonel y que se ha quedado. No, ¿por qué? Porque en política, la política es para otra cosa. De eso no lo podemos discutir ahora. Al final de cuentas, las políticas de Estado las diseñan quienes, los gobiernos. Al gobierno, ¿cómo se llega en el mecanismo democrático? Ganando elecciones. ¿Cómo se ganan las elecciones? Comprando votos. Pues si la gente lo vende, termina ganando el que más tiene. Porque la verdad es que la casilla de votación no se va con un medidor de seriedad. Y el voto del que vendió a 500 pesos vale lo mismo que el de usted, que es un hombre de principio. Y esa es la realidad. Y en un pueblo lleno de hambre, la gente incluso entiende, porque el concepto de seriedad en este país es muy relativo. Pero son los dominicanos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ponernos en un pedestal a decir todo el mundo es ladrón y yo soy el único serio. Pero eso te coloca en un nivel de vanidad terrible. Nosotros tenemos que trabajar con lo que hay. La sociedad dominicana es así. Mucha gente dice que es seria hasta que le nombran un tío ministro. Y si usted tiene dinero suficiente, también usted se compra. El rol que uno juega, ¿cuál es? Óigame lo que voy a decir. También usted puede comprar un sistema electrónico
con el cual usted hace un software. Arquitecto, la gente votó por eso. No nos llamemos engaño. Cuando usted ganó con un 63%. No, lo que pasa es que hay una combinación. Muy bien. Pero mire, arquitecto. ¿Y cómo usted cree que cuando salió? este tipo de cosas uno la dice? Pero yo le digo a la gente, deje su trabajo y vaya a acompañarme a una protesta. ¿Sabe cuánta gente van? Van 5. Sí, pero déjeme decirle lo siguiente. Este es el país que vivimos. Déjeme decirle lo siguiente. Eso se tramó así. Se dijo que iba a funcionar el sistema electrónico para que funcionara. Pero ese es otro tema. Óigame, sí, pero es para que la gente se ubique donde estamos. Porque si no, no hubiéramos ido a parar a donde estamos. Siempre ha sido así. Y Balaguer hacía lo mismo. Y el PRD hacía lo mismo también. El PRD no se duró muchísimos haitianos. Pues dejémonos de cosas. Aquí no hay partido político que esté libre de pecado. No, nadie puede tirar la piedra. Aquí nadie puede tirar una piedra de nada. Y por eso es que el ciudadano promedio no se mete en el serio, me refiero. Y que tiene, a lo más que llega es hacer alguna sugerencia, que es lo más que podemos hacer. Yo lo que puedo hacer es sugerencias. Es decir, y si quieren la colaboración de uno, no me tienen que nombrar en ningún sitio, uno les dice. Pero de ahí a ponerse de mojiganga, no. Dice, no, que para ustedes llegar a eso también tienen que andar de lambón, es que le dicen, ¿verdad? Sí. Atrás, con un séquito atrás de un político. No, hombre, pero vaya usted allá mismo donde uno lo manda, ¿verdad? Y como un hombre serio y con cierta capacidad profesional se va a poner atrás de un energúmeno corrompido, cuyo trabajo es corromper gente para que voten por él. Porque también tienen que respetarlo a uno. Y corromperse. Pues sí, pero allá ellos, porque cada cual tiene que hacer con su vida lo que le venga en gana. El resultado está ahí. El plan de regularización, un desastre. Entonces, ¿qué hace el gobierno? El gobierno, para congraciarse con una situación de presión eterna, y como aquí, y acaba de ganar, es un patente de cosas, se religió con un 63%, de nuevo pisotea la legalidad y la Constitución, y por un simple acto administrativo, aún su precaria legalidad la viola, y dicen que la van a extender. Dice 1 año, pero cuando usted ve el texto son 2 años, porque desde el 2016 al 2018. Y el año pasado, en la Asamblea Nacional, el presidente, que por cierto se le olvidó cuáles eran los 3 principios sobre los cuales se fundó la nación. ¿Usted se recuerda del discurso? Sí, hombre. Que él dijo que esta nación se había fundado. Atención, la embajada. Óigame, él dijo que esta nación se había fundado sobre el principio de la libertad, unión y solidaridad. Sí, feliz de la vida. En la embajada. Se le olvidó Dios, patria y libertad. Y además, en esa asamblea, dijo que no se iba a dar prórroga. Sí, hombre, y la gente se le olvida eso. Y la embajada de Haití ahora dice que va a entregar la documentación, lo que no hizo nunca y menos va a hacer ahora. No la puede dar, no es verdad. Porque si no hay un registro civil allá, no es verdad que la embajada pueda entregar nada, a menos que falsifique toda esa documentación. Mire, en experiencias de arranque de identificación de la población en África hubo experimentos interesantísimos en algunas naciones africanas, con tradición de indocumentación por un tema cultural. Y lo cierto es que hubo que arrancar incluso de autodeclaraciones. Eso se intentó aquí con la ley 169. Pero eso habrá que hacer en Haití. Usted sabe con el decreto 250 de aplicación de la ley 169. Usted sabe que allá se instaló el sistema informático para registrar a toda la población haitiana. Pero hay que llamarlo uno por uno y hacerle un registro. Lo que pasa es retroactivo. Esa cultura tribal. Mira, voy a hacer un paralelo con costumbres sureñas. En el sur es muy común que la gente se haga llamar con un nombre distinto al que figure en su documento de identidad. Eso es para que malas artes y eso tiene un sentido incluso espiritual, mágico, religioso. De manera que cuando la muerte llegue y pregunte, ¿y Polín? ¿Dónde está Polín? Vengo a buscar a Polín. La muerte está buscando a Polín. Entonces Polín no sabe quién es, porque a Polín realmente nadie lo conocía por Polín, es para allá, sino que lo conocían por Antonio. Entonces le preguntan a Antonio, ¿y Polín? ¿Es el misma persona? No sé. Entonces la muerte se va y se devuelve. Asimismo, en Haití, estoy dando esa explicación para que se entienda, como una gran parte de la población entiende que estar identificada en cierta manera tiene algún efecto sobre el ánima, sobre el alma y el destino de la persona. Ellos tienen una cultura animista fundamentalmente. Y no hay una cultura, por lo tanto, del registro, de la declaración. Una pregunta. Nosotros estuvimos así hasta que Trujillo
organizó el país. La ley 659 establece sanciones por la no declaración oportuna. A propósito de Trujillo, el régimen nos dejó unos instrumentos internacionales. Así es. Que se firmó uno en Washington en 1938 y el otro en Puerto Príncipe en el 39. Sí. Eso no es parte de los compromisos internacionales que se deben respetar. Sí, de hecho hay un acuerdo, el de Washington, suscrito entre el gobierno haitiano y el gobierno dominicano en el año 1938 y el modus operandi. Que fue el de Haití. Es la ley, claro, es la ley 299. En el 39. Claro. Y lo cierto es que en cumplimiento del modus operandi, República Dominicana vota la ley de migración del año 39. Exactamente. ¿Y por qué acontece toda esa sucesión de modificaciones? Perdón, porque además de que eran instrumentos internacionales, jurídicas, se convirtieron en ley aquí. Sí, no, lo que acontece es que el antecedente, la causal política de esta organización de la vida nacional de cara a la convivencia en la isla con Haití, es porque la cuestión fronteriza estuvo de manera indefinida o con muchas ambigüedades desde el inicio de nuestra vida republicana en el año 1844. Y lo cierto es que muchos textos constitucionales dominicanos estuvieron haciendo referencia a los tratados de limitación de las partes de la isla suscritos entre dos potencias coloniales. Allá en Europa. Exactamente. Entonces eso fue lo que produjo que la no coincidencia entre el estatus real, la realidad de los hechos en el terreno, y lo que decían esos acuerdos internacionales suscritos en el siglo XVIII, a finales de los 1700, pues hizo que el tema fronterizo siempre tuviera mucha indefinición y fuera fuente de muchos conflictos entre las potencias coloniales y luego entre las dos nacientes repúblicas. De hecho, cuando Toussaint Louverture invade la parte este de la isla, para ejecutar uno de esos convenios que ya por cierto había cesado en sus efectos. El asunto es que nosotros siempre hemos tenido una situación de definición del otro lado, porque del otro lado no hay quien cumpla nada de lo que se firme. Esa es la realidad. No he hecho señas de que el tiempo se nos acabó, pero yo le quiero pedir que en su muy apretada agenda nos reserve de vez en cuando. Está bien, con muchísimo gusto. Lo que pasa es que yo soy un obrero de la toga. Los abogados no ganamos la vida en las mañanas yendo a tribunales. Una vez a la semana usted podía venir. Cuando podamos. Recuerde que nosotros somos gente. No cobramos ni en ONG ni en sueldos del Estado. Así que nosotros no ganamos la vida muy honestamente. Pero el país, y cuando podemos, pues venimos. El país necesita explicaciones. Gracias. Para que sepa dónde está. Y solamente oyendo voces calificadas. Gracias por la invitación. Se puede obtener eso. De manera que gracias. Les habló la Polo de Payananita. Hasta luego.